iba a hablaros del diseño de 3 cartas de un juego de cartas, que en este caso es el Hearthstone. Antes de que os vayáis, esperad un momento, que voy a hablaros de Hearthstone y os voy a hablar de las 3 cartas, os voy a explicar muy rápidamente qué es lo que hacían, pero quiero hablar específicamente de estas 3 cartas, porque son 3 cartas que creo que tienen un diseño muy interesante, y para analizar, porque una de ellas creo que fue un poco un error, podríamos decir algo no del todo correcto. Otra de ellas creo que por el público se percibía de una forma un poco más negativa de lo que realmente era esa carta, y la otra me parece un diseño muy inteligente. Ahora os cuento cuál es cada una de ellas y cuál es la relación que tienen entre ellas. Bienvenidos a la Taberna de Dam, ahora os cuento. Pues más a todos, bienvenidos aquí a la Taberna de Dam. Tomad asiento, tomaros algo. Ya sabéis que he estado un poco out, tenía bastantes cosillas en la cabeza. Espero ahora poder seguir estando igual de activo que antes. Y traían 2 cosillas que creo que son interesantes. Y en este caso quería hablar de estas 3 cartas, ¿vale? Porque creo que son realmente interesantes. Vamos a empezar por la que yo creo que fue un error o algo que no fue completamente bien diseñado. Dicha carta es una que se llama el Príncipe Malchezaar. Príncipe Malchezaar era una carta que nada más empezar la partida te metía 5 cartas legendarias aleatorias dentro de tu mazo. Apareció esta carta dentro del juego y la comunidad recuerdo que se volvió loca, diciendo ¡qué guapo! Una carta que te permite tener 35 cartas en el mazo en lugar de las 30 a las que estamos limitados, y encima esas 5 cartas son legendarias. Esto es brutal, esto es buenísimo, esto es súper guay, tal, no sé qué. Ahora mismo estamos en una época en la que es posible que ahora comentándoos esto, y sobre todo si venís de otros juegos de cartas, sepáis y tengáis muy claro por qué esta carta no era buena. Pero en aquel momento fue una locura, y la gente que venía quizás de no haber jugado tanto a juegos de cartas, sino que lo único que habían jugado era Hearthstone, y siempre habían estado limitados a tener 30 cartas en su mazo, esa carta les pareció genial. No sé si la editora Noemi, si está por aquí, podrá poner que yo en su momento ya hice un vídeo cuando esta carta salió explicando por qué creía que esta carta no era del todo interesante, y a lo mejor os puede poner algún clip por aquí si es que lo encuentra, o algún trocito del tema. Pero en aquel momento, y esos comentarios, si los veis, me cayó bastante hate, y personalmente a día de hoy lo entiendo, porque quizás la gente que jugaba al juego en aquel momento, como os digo, no estaba tan acostumbrada al estilo de los juegos de cartas, y no entendía una de las cosas y unos conceptos más guays que tenemos dentro del mundo de los juegos de cartas, y esto era precisamente lo que quería hablar, que es la optimización del mazo. Normalmente un juego de cartas nos limita a la cantidad de cartas que podemos jugar por abajo, no por arriba. Es decir, un juego de cartas en Magic, por sin ir más lejos, podemos tener 60 cartas en nuestro mazo hacia adelante. En otro juego de cartas, si no recuerdo mal, ahora en Star Wars Unlimited lo mismo, 60 hacia adelante. En Flesh and Blood exactamente lo mismo, aunque no tanto, porque Flesh and Blood es diferente, hay un límite también por arriba porque la cantidad de cartas que puedes tener en el banquillo y tal, pero es un juego, es que Flesh and Blood es muy diferente en muchas cosas, pero casi todos los juegos nos limitan por abajo la cantidad de cartas que podemos jugar. ¿Y esto por qué es? Muy sencillo, porque cuantas más cartas tengamos dentro de nuestro mazo, más posibilidades hay de que no nos robemos las cartas que son realmente buenas. Es decir, nosotros cuando construimos un mazo, la idea que tenemos que tener es, imaginad que el mazo es de 60 cartas, vamos a hablar por ejemplo de Magic, la idea que tenemos que tener es cómo optimizar esas 60 cartas para que haya las mejores cartas y la cantidad de cartas que necesito para cada una de las cosas. Podríais pensar que es lo que sucedió en aquel momento, ostras, pero si puedo llevar 100 cartas, ¿por qué llevar 60? Llevo todas las que me gustan y me parecen buenas, estas 60, pero ojo, voy a meter estas otras 40 que están también súper guays y son también súper buenas, y en algún momento si me salen pueden ser buenas, ostras, pues voy a meterlas, ¿no? ¿Qué tiene esto de malo? Tiene de malo que diluye la posibilidad de que tú robes alguna de las cartas, de las 60 cartas, que son las buenas, las que realmente quieres en tu mazo. Las otras no son tan buenas como estas 60. Y si lo son, o son mejores, las intercambias. Es decir, optimiza tu mazo a las cartas que son necesarias. ¿Qué pasa? Que en aquel momento nació el Príncipe Malchezaar, donde yo creo que como idea desde dentro del equipo de Hearthstone se planteó como un jugador nuevo no tendrá cartas legendarias, así que a lo mejor quiere jugar con cartas legendarias, se mete el Príncipe Malchezaar, que además es una carta que le regalamos a todo el mundo, y así empieza la partida con 5 cartas legendarias aleatorias. Y la cuestión es, como concepto para eso, genial, que luego no se usó, apenas se usó, la gente en Ranked y demás, en todos los rangos no había casi nadie que jugara esa carta, y en competitivo todavía menos, pero
La cuestión está en si tú quieres un mazo con 5 cartas legendarias, pues mételas. Es decir, coge tus 30 cartas y mete esas 5 cartas legendarias. No esperes que el príncipe Malchezaar al azar, porque luego cogía las cartas al azar, Tampoco cogía 5 que fueran bien con tu sistema de mazo, que estuvieran optimizadas. No, te cogía 5. Como si te cogía una carta que decía el Harrison Jones, el Harrison Ford, no, ¿cómo se llamaba? El Harrison Jones, ¿no? Si no recuerdo, no me acuerdo. Es que mira que lo jugaba un montón, que es una carta que rompe arma y robas tantas cartas como la durabilidad del arma y te la pone contra un mago, que en aquel momento los magos no tenían ningún arma, ahora casi todas las clases tienen algún arma, pero bueno, o tienen el creador este que te hace un arma personalizada y tal, y el Harrison Ford, pues a lo mejor era bastante también guapo, pero en ese momento no. O te metía una carta que mataba criaturas, el caballero negro, que mataba criaturas con provocar, y el oponente no tenía cartas con provocar, ¿sabes? Es como, me meto 5 cartas al azar, y en aquel momento recuerdo que fue como una revolución, la gente se volvió loquísima, vaya, han roto el juego, encima 5 cartas aleatorias, todo el mundo la llevará en sus mazos competitivos y encima no sabrás contra qué tienes que jugar, ¡qué locura! No, para nada. Optimización de mazo. He aprovechado este vídeo también para hablar de ese tema, del tema de la optimización de mazo, que yo creo que era un tema que está bastante guay. Así que, tened en cuenta esto, que intentar optimizar al máximo tus mazos es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Cuando tú te dicen, vamos a hacer un draft, un sellado, tal, ¿cuántas cartas puedo meter? 30, ¿puedo meter 35? Sí, pero estoy seguro de que esas 5 cartas extra, hay 5 cartas que son potencialmente peores que las otras 30. Mete 30. No estoy todos aquellos que estéis aquí por Flesh and Blood, no estoy hablando de Flesh and Blood, que ese es un juego que se va muchas más veces a la fatiga que un juego normal, ¿vale? Estamos hablando de un juego como Magic, donde rarísima vez te dequeas, a no ser que el oponente tenga un mazo de dequeo o la partida, pues que apenas, es que casi nunca te dequeas, ¿vale? Entonces, esto por el tema del príncipe Malchezaar. Luego una carta que creo que se recibió un poco mal, y yo aquí creo que la voy a pasar un poco por encima porque tiene un concepto que me gustaría hablar, pero lo hablaré en el otro canal que comenté, que no es... se iba a llamar Las Memorias de Dam o Los Recuerdos de Dam, no recuerdo, porque son cosas o conceptos que me apetece mantener ahí. Pero se llama Los Apuntes de Dan, ¿vale? Por si a alguien le apetece, es como se llama el canal. Y trata de una carta que se llama el Tracking, ¿vale? Que es una carta que salió dentro de Hearthstone. Y yo creo que el Tracking tenía un problema, y es que no pensó en la psicología del jugador. La psicología... Bueno, os explico rápido. El Tracking es una carta donde tú cogías las 3 cartas de encima de tu mazo. De esas 3 cartas te quedabas una en la mano y las otras 2 las eliminabas del juego, las descartabas. En Hearthstone no hay descarte, entonces directamente las eliminas del juego. ¿Qué pasa? Que era una carta por un maná, es decir, por un maná filtrabas tu mazo y te encontrabas la carta que era necesario y te quitabas 2 top decks que a lo mejor eran más malos y te quedabas con una carta bastante mejor, que era la que necesitabas en ese momento. Es decir, como concepto de carta está muy bien. Dentro de Magic hemos visto cartas que también son bastante parecidas. Un Brainstorm por un maná, coges 3 cartas y luego devuelves de tu mano 2 que se van encima del mazo, que encima luego te las puedes ciclar con una Fetchland para que se vuelvan a mezclar dentro del mazo. Es decir, y son cartas que se han jugado mucho. ¿Por qué el Tracking apenas se jugó? Y yo creo que aquí viene lo que os decía un poco del tema de la psicología del jugador, y es que hay un concepto que a mí personalmente me gusta mucho y creo que en muchos juegos se ha aplicado, y quiero desarrollar esto más, ya os digo, a lo mejor en el canal de Los Apuntes de Dan o en la mesa de Dan, porque son conceptos también que los juegos de mesa se implementan, ya veré dónde lo meteré, pero ese concepto es el tema de la aversión a la pérdida. La gente no quiere perder cosas. Dentro de Hearthstone, por poneros el ejemplo, esta carta era una carta de Hunter, ¿vale? De cazador, que los Hunters, los cazadores, en aquel momento eran mazos como muy agresivos, muy que iban a la cabeza y que iban a saco a intentar matar al oponente lo antes posible. Apenas había partidas de Hunter que se fueran a la fatiga, que se fueran a terminar el mazo. Aún así, teniendo la opción de llevar una carta que te filtraba el mazo y te encontraba la carta que querías en ese momento. Normalmente en una partida de Hunter Face, lo que hacías es los primeros turnos soltabas un montón de bichitos para que el oponente apenas pudiera lidiar con ellos, y cuando el oponente ya ganaba la mesa, no querías ninguna criatura más que te saliera. Lo que querías eran los últimos hechizos para terminar de pegarle los últimos golpes a la cabeza a tu oponente e intentar así vencerle. Entonces, una carta como el Tracking era buenísima en ese tipo de mazos, porque en ese momento de la partida, al principio, te podía ayudar a buscar esos turnos bajos de bichitos que pudieran entrar en mesa rápido, o en turnos altos te servía para filtrar y encontrar a lo mejor la carta de robo que necesitabas para sacar más ventaja de cartas para el push final, cartas que no
no querías al principio, o para encontrar esa carta de daño que podías tirar la cabeza y quitarte las cartas que no te interesan, que a lo mejor ahora son criaturas. Pero apenas se jugaba el tracking, y era porque la gente tenía mucho miedo y tenía mucha aversión a la pérdida, como comentaba, porque las cartas que no cogías se descartaban. Entonces era como, ostras, tengo un mazo de 30 cartas. Si juego un tracking, me estoy petando 2 de esas cartas. Si juego 2 trackings, me estoy petando 4 cartas. Era una carta, el tracking, que perfectamente, para la idea del mazo que era, perfectamente podía decir que una de esas cartas la robaba y las otras 2 se iban al fondo del mazo, y seguro que de esa forma la gente la habría jugado más. Porque los discursos que yo escuché en su momento, la gente que no jugaba esta carta era como, uff, es que es mucha pérdida, tío. Es decir, por un maná estoy robando una carta, pero es que estoy petándome 2 del mazo. Y luego te parabas a mirar, y como os digo, las partidas de Face Hunter, o las partidas de Hunter en general, no llegaban casi nunca a fatiga. Y cuando digo casi nunca, era muy pocas veces, porque era un mazo que o ganaba rápido o perdía. Entonces, tenía mucho miedo, y yo creo que el tracking fue un diseño en el que, como os digo, no se pensó tanto en la psicología del jugador, que como os digo, de verdad, el tema de la versión a la pérdida, tengo un guión por ahí estructurado y varias cosas de las que quiero hablar, que creo que es un tema súper interesante, el tema de lo que nos cuesta a la gente perder algo, depende también de cómo nos lo vendan, porque como os digo, el tracking, estoy seguro de que si en lugar de quemar las cartas, quemarlas, fueran al fondo del mazo, habría sido muy diferente, pero a la gente nos da miedo perder cosas y decir, jova, es que, fíjate, es que encima pierdo 2 cartas, estas cartas no las robaré nunca más. Imagínate que, jova, que tiro el tracking y justamente ahí hay las 2 cartas que necesito y tengo que elegir una de las 2, la otra la pierdo para siempre. Sí, la pierdes para siempre, pero estaba en tu mazo, y si esa carta hubiera sido la última, tampoco la habrías robado. ¿Sabes? Es como la mentalidad de la gente muchas veces sobrepasa realmente cómo están diseñadas ciertas cosas, como en este caso, por ejemplo, sucedió con el tracking. Y por último, lo último de lo que os voy a hablar es un diseño que personalmente ha sido hace bastante poco, que también han metido en Hearthstone y que me ha molado un montón, y quería comentarlo porque creo que es algo que los juegos de cartas tienen que tener de alguna forma. Hace muy poco hice, por ejemplo, un vídeo en el que os hablaba el sistema de maná que tenían juegos como el Unlimited o el Altered, o en su momento también el Duels, que era el sistema este en el que tú vas bajando cartas de tu mano, Lorcana también lo tiene, y que vas a irlas colocando boca abajo, y esas cartas no van a volver a tu mano. Entonces, era un sistema muy guay porque dentro de la propia partida podías estar jugando a banquillearte qué es lo que querías contra el otro. Es decir, si yo tengo una carta en mano que sé que contra mi oponente no va a servir nunca, la puedo poner boca abajo y la convierto en maná y me olvido. Y esto puede hacer que ya de buenas a primeras, dentro de los mazos, los jugadores se metan ciertas cartas que sean situacionales. Yo tengo una carta, a lo mejor, como os decía antes, el Harrison Jones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo llevo Harrison Jones en mi mazo, si el oponente no tiene ningún arma, pues yo cojo a Harrison Jones, lo convierto en maná y ya está. Eso me parece algo que es brutal. ¿Qué pasa? Que dentro de Hearthstone esto no existe. Tú en Hearthstone cada turno ganas un maná y luego vas robando cartas de tu mazo. Y han creado una carta que se llama ETC. Amigos, qué tremenda carta, de verdad, os lo digo con la mano del corazón, es ETC. ETC es una carta que cuando la juegas, tú habrás creado un pack de 3 cartas que habrás metido dentro del ETC. Y cuando juegas el ETC, coges una de esas 3 cartas y te la pones en la mano. Amigos Blizzard, mira que hacéis cosas mal. Mira que Blizzard es una compañía que me encantaba, pero que tiene sus movidas y sus cosas por ahí, que creo que son muchas de ellas deleznables. Pero el equipo de Hearthstone hace muchas cosas muchas veces bien. Y en este caso, de verdad, os digo que ETC me ha parecido una auténtica maravilla. Es conseguir meterte banquillo dentro del juego sin tener que crear algo aparte. Sin tener que tener, en su momento, por ejemplo, cuando jugaba competitivamente en Hearthstone, hubo una competición en la primera Gamergy que era que cada jugador podía tener hasta 9 copias del mismo héroe, ¿vale? Te montabas 9 mazos de brujo, y entonces cada brujo te lo montabas con ciertas modificaciones por si jugabas contra un tipo de héroe, jugabas contra chamán, jugabas contra el mago, jugabas contra pícaro. Entonces te montabas diferentes brujos y dependiendo de contra qué te enfrentabas, jugabas uno u otro. Esto competitivamente es una movida, y dentro de un sistema de ladder donde tú estás jugando y juegas y te emparejan contra gente al azar, ¿cómo eliges qué mazo vas a jugar? Tienen que montar un sistema en el que tú digas, vale, pues si me emparejas justo contra un Death Knight,
ponme este mazo, si me emparejas contra un paladín este, si me emparejas contra un tal este, es decir, una locura habría sido meter eso dentro de un sistema de mazos y del tema del ranking y cómo jugar y tal y cual, habría sido muy loco. Pero han conseguido meter ETC. Y ETC dentro de la propia partida te sirve como banquillo. Tú lo juegas y te has metido ahí dentro 3 cartas que intentes que te sirvan contra ciertas situaciones. Contra agro, contra mazos de fatiga, contra el mazo más fuerte que está en el meta. Imaginaos que hay un mazo en el meta muy fuerte, que ahora, si no me equivoco, hay uno bastante potente, de guerrero, que se mete mucha armadura. Pues hay una carta que dice que como grito de batalla le quitas toda la armadura al oponente. Entonces tú metes esa carta dentro de ETC y cuando juegas ETC y te sale qué cartas puedes coger, coges al bicho ese y al siguiente turno se lo juegas y el guerrero se queda sin armadura. Tururú, ¿sabes? Es decir, muy guapo. O cartas situacionales que te limpian todas las cartas que no hayan empezado dentro de tu mazo, entonces en formato duelo, que te meten un montón de bombas en el mazo, tú tiras esa carta y te las quitas todas. O una carta que sea antifatiga, que te permita hacer algo de forma recursiva para irte llenando el mazo. O una carta de vete a saber qué. Te metes ahí dentro 3 copias de cartas que veas que puedan ser situacionales y que vayan bien con el meta actual y ya has montado un banquillo dentro de Hearthstone de una forma súper sencilla. Uno de los mejores diseños de carta que he visto en los últimos tiempos por la parte de Hearthstone. Algo que creo que hacía muchísima falta y de verdad, en la época en la que competía en Hearthstone, que estuve muchos años compitiendo en Hearthstone, habría agradecido muchísimo tener esta carta, porque dentro de mis mazos solía llevar varias cartas tech para intentar lidiar contra ciertas cartas y ciertos enfrentamientos para que no fueran un autolose. Había un mazo, si no recuerdo mal, de druida, que te llevaba unas cartas de coste 1 que eran los ídolos de Jade, que hacía que su mazo fuera infinito. Pues salió una carta que se llamaba el Jace, que lo que hacías era lo jugabas y mataba todas las cartas de coste 1 de los 2 mazos. Entonces contra ese mazo lo rompías. Pero ¿qué pasa? Tengo que llevar el Jace siempre en mi mazo, que contra todos los demás mazos es casi inútil, solo porque si me enfrento contra druida ya tengo la carta tech contra la que puedo vencer. Lo meto dentro de TC y ya está. Y si no me sirve, pues habrá otra de las de TC que a lo mejor sí que me sirve. No sé, me parece un diseño de carta súper guay. Y quería hacer este vídeo hablando de estos 3 diseños de cartas. A veces me apetecerá hacer un poco vídeos así un poco más charlando de conceptos en general, que yo crea que dentro del mundo de los juegos de cartas sean interesantes y que espero que a vosotros también os mole este estilo de vídeo. Ya os iré trayendo también de otros jueguecillos y de otras cosillas, que tengo varias cosillas ahí en mente y varias cosas de las que me gustaría hablar, pero por hoy, dejémoslo aquí, con el diseño de estas 3 cartas por la parte de Hearthstone. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado aquí. Siento haber estado tanto tiempo sin subir vídeos, pero ir subiéndolo un poco más de forma regular. Ahora mismo que ya estoy un poco más despejado. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!